Las montañas de los Pirineos aragoneses, invierno de 1963. El viento helado cortaba como cuchillos cuando Manuel Ortega bajó del camión militar. Tenía 34 años, rostro curtido por 2 décadas de servicio en el ejército español y cicatrices que nunca había mencionado a nadie. Veterano de operaciones en el norte de África y rastreador experto, Manuel había aprendido a leer la tierra como otros leen periódicos. «Sargento Ortega», dijo el coronel Valverde, un hombre delgado con gafas que contrastaba con el uniforme militar. «Lo que va a ver aquí no sale de estas montañas. ¿Entendido?» Manuel asintió, observando el campamento improvisado entre los pinos nevados. Había otros 5 hombres, todos con la misma expresión de desconcierto mal disimulado. En octubre, 3 pastores desaparecieron cerca de Torla, continuó Valverde, encendiendo un cigarrillo con manos temblorosas. Encontramos sus rebaños dispersos y esto. El coronel extendió una fotografía. Manuel la tomó y sintió que algo frío le recorría la espalda. Una huella en el barro, tan grande como un plato de cena, con 5 dedos claramente marcados, pero no era humana. No completamente. «Dios santo», murmuró Manuel. «Las autoridades locales creen que es un oso», dijo Valverde tirando el cigarrillo a la nieve. «El régimen quiere mantener esto en silencio. Turismo, ¿entiende? No podemos permitir que se hable de anomalías en nuestros bosques». Durante 3 días Manuel siguió rastros imposibles, árboles marcados a 4 metros de altura, huellas que aparecían y desaparecían sin lógica. El 4.º día, cerca del barranco de Aso, encontró algo que lo heló más que el viento. Una cueva oculta tras una cascada congelada. Dentro, los huesos de animales organizados en patrones. Símbolos raspados en la roca que parecían antiguos, anteriores a cualquier civilización conocida. Y un olor a almizcle y tierra mojada que era casi humano, pero no del todo. «Está cerca», susurró Manuel a sus compañeros. «Muy cerca». Esa noche, mientras el equipo dormía, Manuel escuchó algo. No era el viento, era respiración, profunda, lenta, como la de un hombre gigante dormido. Salió de la tienda con su linterna y su rifle. La vio a 30 metros. La criatura medía al menos 2,5 metros, cubierta de pelo marrón oscuro mezclado con gris. Estaba de pie, completamente erguida como un hombre, pero las proporciones eran incorrectas. Brazos demasiado largos, hombros demasiado anchos, y los ojos lo miraban con algo que Manuel nunca esperó ver en un animal: inteligencia. No era agresión, era evaluación, como si la criatura estuviera decidiendo qué hacer con él. Manuel no disparó, no pudo. Algo en esa mirada lo paralizó, no de miedo, sino de respeto, como si estuviera frente a algo antiguo, algo que tenía más derecho a estar allí que él. La criatura emitió un sonido bajo, casi un suspiro, y desapareció entre los árboles con una velocidad imposible para su tamaño. Al día siguiente, usando carne como cebo y redes reforzadas de acero, atraparon a la criatura. Tardó 12 hombres en contenerla. Gritaba, no como un animal, gritaba con dolor, con rabia, con algo que sonaba peligrosamente parecido a palabras, en un idioma que nadie conocía. Manuel vio cómo la metían en un camión cerrado. El último vistazo que tuvo de aquellos ojos lo persiguió durante años. No era odio, era decepción. «Buen trabajo, sargento», dijo Valverde, entregándole un sobre. «Aquí está su paga. Y recuerde, esto nunca ocurrió». Manuel tomó el dinero con manos que temblaban. No por el frío. ¿Qué van a hacer con ella? Valverde encendió otro cigarrillo. «Eso ya no es su problema, Ortega. Váyase a casa. Cásese. Olvide esto». Pero Manuel nunca olvidó. ¿Cómo iba a olvidar aquellos ojos? Valle de Benasque, Huesca, otoño de 2023. Manuel Ortega tenía ahora 94 años. Su casa de piedra en las afueras de Benasque estaba llena de silencio y recuerdos. Su esposa, Carmen, había muerto hacía 5 años. Sus hijos vivían en Barcelona y Zaragoza, visitándolo una vez al mes si tenía suerte. La soledad no le molestaba. O eso se decía a sí mismo, mientras tomaba café cada mañana en el porche, mirando los mismos bosques que había patrullado décadas atrás. Había intentado olvidar. De verdad que lo había intentado. Se casó,
Tuvo hijos, trabajó en el aserradero local durante 30 años. Nunca le contó a nadie sobre 1963, ni siquiera a Carmen, aunque a veces, en las noches de tormenta, ella lo encontraba despierto, mirando por la ventana hacia las montañas. «¿Qué buscas ahí fuera?», le preguntaba. «Nada, mi amor, solo recuerdos». Pero los recuerdos tenían peso, y algunos nunca se iban realmente. En octubre, Manuel comenzó a notar cosas extrañas, pequeñas al principio. Su perro, Trueno, un pastor alemán de 10 años, se negaba a entrar en el bosque durante sus paseos matutinos. Ladraba hacia los árboles, con el pelo erizado y las orejas pegadas a la cabeza. «Vamos, viejo tonto», murmuraba Manuel. «Solo son ardillas». Pero Trueno no era tonto, y Manuel lo sabía. Una mañana de noviembre, mientras recogía leña cerca del arroyo detrás de su casa, Manuel vio la primera señal. Una rama de roble, gruesa como su brazo, rota a 3 metros del suelo, limpiamente partida, no por el viento ni por la edad, sino por fuerza bruta. Se detuvo con el hacha en la mano y el corazón acelerándose de una manera que no era saludable para un hombre de su edad. «No», susurró, «no puede ser». Al día siguiente, encontró huellas junto al gallinero, enormes, inequívocas, la misma forma que había visto 60 años atrás, impresas en el barro húmedo del otoño. Manuel entró a su casa con piernas temblorosas y cerró todas las puertas con llave, algo que nunca hacía durante el día. «Estás imaginando cosas, viejo estúpido», se dijo a sí mismo, sirviéndose un vaso de brandy con manos que ya no eran tan firmes. «Son 60 años, 60 años», pero las huellas no eran imaginación. Y esa noche, mientras yacía despierto en su cama, escuchó el sonido que había intentado olvidar durante décadas. Respiración profunda, lenta, justo fuera de su ventana. Manuel se levantó con su vieja escopeta, las manos temblando no de miedo, sino de algo peor: reconocimiento. Se asomó por la cortina. Allí, a la luz de la luna, vio la silueta, más grande de lo que recordaba, de pie junto al viejo roble de su patio, mirando directamente hacia su ventana. Esta vez, Manuel notó algo que no había visto en 1963. La criatura estaba envejecida. El pelo era completamente gris en algunas zonas y se movía con la lentitud de alguien que conoce el peso de los años, igual que él. Los ojos se encontraron a través del cristal, y en ese momento, Manuel supo 3 cosas con terrible certeza. Primero, la criatura lo recordaba. Segundo, había venido específicamente por él. Tercero, esto no era una coincidencia. Era algo que había estado esperando 60 años para suceder. La criatura levantó lentamente una mano, no, una garra, y señaló hacia el bosque, luego hacia Manuel, luego de vuelta hacia el bosque. Era una invitación, o una advertencia. Después, se dio la vuelta y desapareció entre los árboles con un silencio que no debería ser posible para algo tan grande. Manuel se sentó en el borde de su cama hasta el amanecer, con la escopeta en el regazo y las lágrimas corriendo por sus mejillas arrugadas. «Lo siento», susurró hacia la ventana vacía. «Por favor, lo siento tanto». Pero sabía que las disculpas no serían suficientes. Nunca lo habían sido. Valle de Benasque, noviembre de 2023. Manuel no durmió durante 3 días. Cada ruido de la noche lo hacía saltar. Cada sombra en el bosque lo hacía sudar frío a pesar del otoño helado. Trueno se negaba a salir después del anochecer, y Manuel no lo culpaba. El 4.º día, su hijo mayor, Javier, vino de visita desde Zaragoza. Llegó con su esposa Marta y sus 2 nietos, Pablo y Lucía. «Papá, estás terrible», dijo Javier, alarmado por las ojeras y el temblor en las manos de Manuel. «¿Has estado comiendo, tomando tus medicinas?» «Estoy bien, hijo. Solo no he dormido bien». «Pues tienes que cuidarte», intervino Marta, revisando la nevera prácticamente vacía. «No puedes vivir así. Ya hemos hablado de esto. Deberías mudarte con nosotros a la ciudad». Manuel apretó los labios. «La misma conversación de siempre. Esta es mi casa». «Esta es una casa vieja en medio de la nada», replicó Javier frustrado. «Papá, tienes 94 años. ¿Y si te pasa algo? ¿Cuánto tardamos en llegar hasta aquí?» 2 horas y media. Manuel miró a sus nietos jugando en el salón. Pablo tenía 12 años, Lucía 9.
Niños de ciudad, acostumbrados a semáforos y supermercados, no a bosques y montañas. Solo necesito descansar, murmuró finalmente. Esa tarde, mientras Marta preparaba la cena y los niños veían la televisión, Manuel salió al porche con Javier. El sol se ponía detrás de los Pirineos tiñendo todo de naranja y púrpura. «Javi», dijo Manuel de repente, «si te contara algo que parece imposible, ¿me creerías?» Javier lo miró con preocupación. «Papá, ¿de qué hablas?» Manuel abrió la boca, pero las palabras no salieron. ¿Cómo explicarlo? ¿Cómo decirle a su hijo que había algo en el bosque, algo que había capturado 60 años atrás, algo que había vuelto? Nada. Dijo finalmente. «Cosas de viejo». Javier suspiró. «Mira, sé que extrañas a mamá, todos la extrañamos, pero no puedes quedarte aquí aislándote del mundo. No es sano». Después de que la familia se fuera al día siguiente, Manuel tomó una decisión. Si la criatura quería algo de él, tendría que averiguar qué era. Preparó una mochila con lo básico: linterna, agua, su vieja brújula militar, un termo con café y la escopeta, aunque algo le decía que no le serviría de nada. Dejó una nota en la mesa de la cocina. «He ido a caminar al bosque. Si no vuelvo antes del anochecer, llamen a la Guardia Civil. Les diré dónde buscar. Hay algo que debo hacer, algo que debí hacer hace 60 años. No me busquen esta noche. Si estoy en lo cierto sobre lo que creo, mañana entenderán, o nunca lo harán. Los quiero, papá». Entró al bosque al mediodía. El sol de noviembre era débil, y la niebla comenzaba a formarse entre los pinos. Trueno lo siguió hasta el límite del bosque, y luego se detuvo gimiendo. «Está bien, amigo», dijo Manuel acariciando la cabeza del perro. «Tú quédate. Cuida la casa». Siguió las huellas. No fue difícil. Era como si la criatura quisiera ser seguida. Las marcas eran profundas, deliberadas, marcando un camino claro hacia el norte, hacia las partes más densas del bosque. Manuel caminó durante 2 horas. Sus rodillas protestaban, su espalda dolía, pero continuó. Pasó lugares que reconocía de su juventud: el arroyo donde solía pescar con Carmen, el claro donde sus hijos jugaban de pequeños, el viejo refugio de cazadores abandonado desde los años 80. Y luego llegó a un lugar que no reconocía. Era un valle pequeño, oculto entre 2 colinas, tan densamente arbolado que apenas entraba luz. El aire allí era diferente, más espeso, más antiguo, como si ese lugar existiera ligeramente fuera del tiempo normal. En el centro del valle había una estructura. No era natural. Piedras apiladas formando algo parecido a un altar o un monumento, ramas entretejidas en patrones complejos, y alrededor docenas de ofrendas. Manuel se acercó con el corazón martilleando. Huesos de animales organizados con cuidado, plumas dispuestas en círculos, cristales de cuarzo del río, y en el centro, su identificación militar de 1963, la que llevaba el día de la captura. Manuel la recogió con manos temblorosas. El metal estaba oxidado, pero su nombre aún era legible: SGT, Manuel Ortega Valdés. «Dios mío», susurró. «Nunca olvidaste». Un sonido detrás de él, ese sonido de respiración profunda que había escuchado en pesadillas durante décadas. Manuel se giró lentamente. La criatura estaba allí, a 10 metros, emergiendo de entre los árboles, más vieja, más gris, pero innegablemente ella. Los mismos ojos que lo habían mirado con decepción en 1963. Manuel bajó la escopeta. De alguna manera supo que no la necesitaba. «Hola, vieja amiga», dijo con voz temblorosa. «Supongo que has estado esperando esto tanto como yo lo he temido». La criatura dio un paso adelante, luego otro. Manuel debería haber sentido miedo, pero en su lugar sintió algo extraño: alivio. Finalmente, después de 60 años, tendría respuestas, o moriría intentando conseguirlas. Valle oculto, 17:30 horas. La criatura se detuvo a 5 metros de Manuel. De cerca, podía ver cada detalle que el tiempo había grabado en ella: cicatrices en el pelaje gris, una cojera sutil en la pierna izquierda, los ojos más hundidos pero aún brillantes, con esa inteligencia perturbadora. Manuel mantuvo la escopeta apuntando al suelo, las manos firmemente en el cañón, aunque todo su cuerpo le gritaba que huyera. «No te haré daño»,
dijo sin saber si la criatura podía entenderlo. Ya te hice suficiente daño hace 60 años. La criatura inclinó la cabeza como si estuviera evaluando sus palabras. Luego hizo algo que Manuel nunca esperó. Se sentó. Simplemente se dejó caer sobre la hierba húmeda, cruzando las piernas como un monje anciano. Era una postura humana, demasiado humana. Manuel tragó saliva y con un esfuerzo que le costó todo su coraje, dejó la escopeta contra un árbol y se sentó frente a ella. «¿Qué quieres de mí?», preguntó. La criatura extendió una mano lentamente, con la palma hacia arriba. Los dedos eran largos, con uñas gruesas y oscuras, pero la estructura era inequívocamente como la de una mano humana agrandada. Manuel observó y vio que sostenía algo. Un trozo de tela militar verde oliva. Un parche de su uniforme de 1963, el que se había rasgado durante la captura. «¿Lo guardaste?», susurró Manuel, sintiendo un nudo en la garganta. «Durante 60 años me has estado buscando». La criatura emitió un sonido bajo, gutural. No era agresivo, era triste, como un gemido de luto que retumbaba en el pecho. Luego hizo algo extraordinario. Se levantó y señaló hacia el este, hacia la parte más profunda del valle. Comenzó a caminar, deteniéndose cada pocos metros para asegurarse de que Manuel la seguía. «¿Quieres que vaya contigo?», preguntó Manuel, luchando por ponerse de pie con sus rodillas artríticas. «¿A dónde?». Caminaron durante 20 minutos. El bosque se volvía más denso, más primitivo. Manuel reconoció árboles centenarios, algunos probablemente de antes de la guerra civil. El musgo cubría todo como una alfombra verde oscura. Finalmente llegaron a una cueva. No la cueva de 1963, sino otra más grande, oculta detrás de una cortina de hiedra tan gruesa que era prácticamente invisible. La criatura apartó la vegetación y se giró hacia Manuel, esperando. «¿Quieres que entre?». Manuel sintió el miedo reptando por su espina dorsal. ¿Es una trampa?». La criatura negó con la cabeza. Definitivamente negó con la cabeza de lado a lado, como un humano. Manuel encendió su linterna y entró. El interior era más amplio de lo esperado, con el techo alto formado por roca natural, pero lo que vio dentro lo dejó sin aliento. Había esqueletos, 3 de ellos, dispuestos con cuidado en el suelo, cubiertos parcialmente con pieles de animales y hojas. Pero no eran esqueletos humanos, eran como la criatura, pero más pequeños. 2 del tamaño de adolescentes, 1 del tamaño de un niño. «Dios». Manuel se arrodilló, las piernas temblándole. «Son...». La criatura entró detrás de él y se arrodilló junto a los huesos. Extendió una mano y tocó el cráneo más grande, con una ternura que rompió algo dentro de Manuel. Luego señaló los esqueletos, señaló a sí misma y señaló hacia el oeste, hacia donde había estado el campamento militar en 1963. «No», susurró Manuel comprendiendo. «Cuando te capturamos, no estabas sola, tenías familia». La criatura asintió lentamente. Las piezas comenzaron a encajar en la mente de Manuel como un rompecabezas horrible. La desesperación en esos ojos en 1963 no había sido miedo por sí misma, había sido miedo por ellos, por su familia, esperándola en el bosque. «¿Qué les pasó?», preguntó, aunque temía la respuesta. La criatura comenzó a hacer gestos. Era primitivo, pero Manuel entendió. Hambre, frío, invierno, búsqueda, peligro. Sin su protectora, sin su cazadora, sin su madre, habían muerto. Quizás de hambre, quizás intentando buscarla, quizás de frío durante el brutal invierno de 1964. «Lo siento», dijo Manuel con las lágrimas corriendo por su rostro arrugado. «Dios mío, lo siento tanto. No sabía, nunca nos dijeron, pensé que estabas sola». Pero las disculpas no devolvían a los muertos, no más de lo que habían devuelto a Carmen. La criatura recogió algo del suelo y se lo entregó a Manuel. Era un cuaderno pequeño, las páginas amarillentas y frágiles. Manuel lo abrió con manos temblorosas. Estaba lleno de dibujos, dibujos infantiles, hechos con carbón y bayas. Mostraban a la familia, la madre grande, 2 niños, un bebé. Mostraban el bosque, mostraban felicidad. En la última página había un dibujo diferente. Camiones militares, hombres con armas, y la madre siendo llevada.
con los niños observando desde los árboles. «Los viste llevarnos», susurró Manuel. «Te vieron». La criatura asintió. Manuel cerró el cuaderno y lo sostuvo contra su pecho. Ahora entendía. No había venido por venganza. Había venido para mostrarle, para que supiera, para que el único humano que la había mirado a los ojos entendiera el costo real de aquella misión exitosa de 1963. «¿Qué te hicieron?», preguntó Manuel. «Después de capturarte, ¿qué pasó?». La criatura señaló cicatrices en sus brazos, marcas de agujas, marcas de cadenas. Luego hizo un gesto de correr, escapar. «Escapaste», asintió. «¿Cuánto tiempo estuviste prisionera?». La criatura levantó ambas manos, abrió y cerró los dedos 2 veces. 20 días, 20 meses. Negó con la cabeza. Señaló el cielo a través de la entrada de la cueva. Hizo un círculo con su dedo. ¿20 años? Manuel sintió que su corazón se rompía completamente. Dios mío, 20 años encerrada. La criatura bajó la cabeza. Manuel comprendió entonces la verdadera razón de su regreso. No era venganza, era cierre. Había esperado 60 años para regresar al lugar donde lo perdió todo, y había esperado para mostrarle al hombre que la había capturado lo que su deber había destruido. «Fuiste más compasiva que yo», dijo Manuel, limpiándose las lágrimas. «Yo te quité todo, y tú solo viniste para que yo supiera la verdad». La criatura lo miró durante un largo momento. Luego hizo algo que Manuel recordaría hasta su último aliento. Extendió su mano, no con rabia, no con amenaza, sino en el gesto universal de perdón. Manuel tomó esa mano enorme y áspera con las suyas, arrugadas y temblorosas. Y allí, en una cueva oculta en las montañas españolas, 2 seres ancianos que habían perdido demasiado se dieron el consuelo de la verdad compartida. Permanecieron así mientras la luz del día se desvanecía afuera, 2 supervivientes de decisiones tomadas hace 60 años. Finalmente, comprendiendo que ambos habían sido víctimas de algo más grande que ellos: el gobierno, el miedo, el orgullo humano de pensar que tenían derecho a capturar lo que no entendían. Cuando Manuel finalmente salió de la cueva, el sol se había puesto. La criatura lo acompañó hasta el borde del valle, donde comenzaba el camino de regreso a su casa. «¿Volveremos a vernos?», preguntó Manuel. La criatura negó con la cabeza lentamente. Tocó su propio pecho, luego señaló hacia el norte, hacia las montañas más profundas. «Te vas. A algún lugar donde los humanos no puedan encontrarte de nuevo», asintió. «Bien», dijo Manuel con una sonrisa triste. «Que tengas un buen viaje, vieja amiga. Y gracias por no odiarme». La criatura se inclinó levemente, una reverencia de respeto, y luego desapareció en la oscuridad creciente del bosque. Manuel regresó a casa cerca de la medianoche, exhausto pero con algo parecido a paz en su corazón. Encontró a Javier y a la Guardia Civil esperándolo, frenéticos. «Papá, ¿dónde demonios estabas?», gritó Javier abrazándolo con fuerza. «Haciendo las paces con el pasado, hijo», respondió Manuel. «Solo eso». Valle de Benasque, diciembre de 2023. La salud de Manuel se deterioró rápidamente después de aquella noche, como si, habiendo completado su misión final, su cuerpo simplemente decidiera que era hora de descansar. Javier insistió en llevarlo a Zaragoza, a un hospital mejor equipado. Los doctores hablaban de insuficiencia cardíaca, edad avanzada, el final natural. Manuel los escuchaba con una sonrisa tranquila que confundía a todos. «No pareces preocupado, papá», dijo Javier una tarde, sosteniendo su mano junto a la cama del hospital. «No lo estoy, hijo. He hecho lo que tenía que hacer. Ahora puedo descansar». «¿De qué hablas?». Manuel miró hacia la ventana. Desde el 5º piso podía ver las montañas en la distancia, cubiertas de nieve fresca. En algún lugar allí, una criatura antigua caminaba hacia su propio final, buscando un lugar remoto para morir en paz, igual que él. «Javi», dijo Manuel, «en mi casa, en el desván, hay una caja de metal. Dentro encontrarás papeles, fotografías y una grabadora vieja. Quiero que la traigas aquí, es importante. Papá, necesitas descansar. Por favor». El tono de Manuel no admitía discusión. Javier asintió. 2 días después, la caja estaba junto a la cama de Manuel. Esperó hasta estar solo.
después de que las enfermeras terminaran sus rondas nocturnas para abrirla. Dentro estaba todo: el sobre con el dinero de 1963, documentos clasificados que debería haber destruido, fotografías borrosas de la captura, y en el fondo, envuelto en tela aceitada, un micrófono antiguo conectado a una grabadora de casete de los años 70. Manuel la preparó con manos temblorosas. Tenía que hacerlo. Tenía que dejar constancia. No para el gobierno, que nunca reconocería la verdad, no para la ciencia, que lo llamaría senil, sino para quien fuera lo suficientemente sabio para escuchar. Presionó el botón de grabación. Mi nombre es Manuel Ortega Valdés, tengo 94 años, y esta será probablemente mi última declaración antes de morir. Lo que voy a contar es la verdad absoluta, aunque nadie me crea. Hizo una pausa, respirando con dificultad. En 1963, el gobierno español me contrató para capturar a una criatura que llamaban Pie Grande. Era real, es real, y no era lo que pensaban. Manuel habló durante 40 minutos, contando cada detalle: la captura, los ojos inteligentes, la familia muerta en la cueva, el reencuentro 60 años después. Su voz se quebraba a veces, pero nunca se detuvo. Lo que necesitan entender, dijo cerca del final de la grabación, es que no era un animal. Nunca lo fue. Era algo más antiguo. Algo que estaba aquí antes que nosotros y que, si Dios quiere, estará aquí después de que nos hayamos ido. Hubo otra pausa larga mientras Manuel trataba de encontrar las palabras correctas. La criatura no vino a hacerme daño, vino a darme una advertencia. Y esa advertencia es la razón por la que grabo esto. No estamos solos en este mundo. Hay cosas que no entendemos, cosas que merecen respeto, no captura. Merecen protección, no estudio. Durante 60 años creí que había hecho mi deber, que había protegido a España de una amenaza, pero la única amenaza éramos nosotros, con nuestra arrogancia, nuestra necesidad de controlar todo lo que nos asusta. Tosió dolorosamente. Les digo esto ahora: si encuentran algo así en esos bosques, no lo capturen, no lo estudien, no lo maten. Déjenlo en paz. Por el amor de Dios, solo déjenlo en paz. Manuel apagó la grabadora y escribió en una nota adhesiva: para quien pueda escuchar, no era un animal, era una advertencia. Guardó la cinta en un sobre, lo cerró y lo marcó: urgente, entregar a las autoridades tras mi muerte. Pero Manuel sabía que probablemente nunca llegaría a nadie que lo entendiera. Los hombres importantes la llamarían delirio senil. Los escépticos dirían que era un fraude, y quizás eso estaba bien. Quizás la advertencia no era para todos, solo para aquellos que todavía sabían escuchar. 3 días después, una mañana tranquila de mediados de diciembre, Manuel Ortega murió mientras dormía. Javier estaba sosteniendo su mano. Los doctores dijeron que fue pacífico. En el funeral, mientras descendían el ataúd en el pequeño cementerio de Benasque, Javier notó algo extraño. En la colina que daba al cementerio, entre los pinos nevados, había una figura, alta, masiva, inmóvil. Parpadeó y desapareció. Javier se dijo a sí mismo que había sido su imaginación, el dolor jugándole trucos, pero esa noche, mientras revisaba las pertenencias de su padre, encontró el sobre y la grabadora. Escuchó la cinta completa 3 veces, la primera vez con escepticismo, la segunda con inquietud, la tercera con las manos temblando y las lágrimas corriendo por su rostro. Javier nunca entregó la cinta a las autoridades. ¿Cómo podía? ¿A quién? ¿Para qué? En su lugar, hizo copias. Las guardó en lugares seguros. Y una noche, después de varios whiskies, subió la grabación a Internet de forma anónima, en un foro oscuro dedicado a críptidos y misterios sin resolver. La mayoría la ignoró. Algunos la llamaron fake, pero algunos escucharon de verdad. Y en las montañas de los Pirineos, si caminas lo suficientemente lejos, lo suficientemente profundo, en los valles donde los mapas se vuelven imprecisos y los teléfonos pierden señal, a veces puedes encontrar señales, huellas demasiado grandes para ser humanas, árboles marcados a alturas imposibles, y si eres muy silencioso, muy respetuoso y tienes mucha suerte, puedes escuchar algo en la distancia. Respiración profunda, lenta, antigua.
como si la montaña misma estuviera viva y observándote, decidiendo si mereces estar ahí. La advertencia de Manuel nunca llegó al gobierno, pero llegó a quienes debían escucharla, aquellos que todavía respetan lo que no pueden entender, aquellos que saben que hay lugares en este mundo que deben permanecer salvajes, inexplorados, misteriosos, porque algunas cosas no deben ser capturadas, algunas cosas solo deben ser. Y en los bosques de España, en las noches frías de invierno, si el viento sopla de cierta manera, todavía puedes escuchar el eco de una voz grabada. No era un animal, era una advertencia.